problemillas técnicos. Ahí estamos, bueno. 15 Cortó. personas, boludo, ya estoy para dejar el laburo. Ya estamos. Bien ahí. Estamos en vivo. Tevi pone, por esto hay carry over. Ger pone, vine por el chiste de Santi. Eh, Kaku se ríe. Bueno, vamos a ver cómo sale. Así que, ¿querés arrancar vos, Marquitos, contando un poco de dónde salió esto? Eh, bueno, un poco la idea de esto es tener una charla súper descontracturada, tomando un cafecito. Ya me preparé el mío. No sé ustedes. Acerca de algo que nos gusta hacer con Santi, que es, trabajamos en data ya hace un tiempo, en modo, y la idea es compartir experiencias, distintas dinámicas, cosas que hacemos en nuestro día a día, y mismo que haya una interacción también con los que nos están escuchando, compartir ideas y que, bueno, podamos participar y hacer un montón de dinámicas. Ahí no sé, Santi, si querés presentarte vos también, contar un poco la idea de todo esto. Sí, tal cual, o sea, tanto Marquitos como yo miramos bastante Twitch, seguimos canales de programación y nos dimos cuenta como que no había ninguno de data, así que dijimos, bueno, ahí hay algo para ocupar. La idea tampoco es venir acá a dar clases porque va a ser un embole, un poco como cuenta Marquitos, es hacer un espacio de café y charlar de temas que laburamos en el día a día, que nos interesan o nada, algo nuevo que haya salido y que pinte para el tema de la semana, digamos. Eh, Ahí un poco, bueno, yo laburo en data hace unos 7 años más o menos. Arranqué por lo que es BI, pasé por lo que es Analytics Engineering o lo que algunas personas llaman Analytics Engineering, que es un poco lo que vamos a charlar hoy. Y bueno, hoy en día estoy liderando un equipo de eso, así que un poco la idea es ver qué cosas hacemos en el día a día, un poco cuáles son los objetivos de esas áreas, qué es lo que se espera de una persona que quiere ocupar esos roles y un poco por dónde arrancar, ¿no? Genial. Yo estoy en el equipo de Santi, le voy a decirlo. Así que laburamos juntos todos los días. Así que nada, un poco con lo que contemos también va a estar sesgado, pero bueno, la idea es que invitemos más gente, que gente pueda participar de afuera, gente que conocemos, de otros equipos, de otros roles. Eh, Así que nada, vamos a lo que nos compete hoy. Quisimos enfocar el stream de hoy, la charla de hoy, como quieras llamarlo, al rol de Analytics Engineer. No sé, Santi, ahí cómo querés que arranquemos, si querés que busquemos algún eh, punto para Sí, arrancar. eh, a ver, como en todas las job description, o en todos los nombres de rol, medio que es un Analytics Engineer cambia de empresa a empresa o cuando alguien empieza a armar su equipo le pone un título a un rol que capaz o es medio vende humo o no representa lo mismo que en otra industria. Yo ahí un poco lo que estuvimos planteando hace un ratito acá con Marquitos es buscar un par de job descriptions de empresas que están buscando personas de este rol, ver qué cosas piden, ver si realmente tienen sentido y un poco después en base a eso ver qué es lo que creemos nosotros que deberían estar haciendo, ¿no? No sé si querés ahí compartir pantalla y lo revisamos. Dale, tengo ChatGPT como para, si hablaste de vender humo, podemos pedirle a ChatGPT que nos ayude un poco. Pero antes de quizás preguntarle al ChatGPT, habíamos buscado con Santi algunas job description que encontramos en LinkedIn, donde podemos ver qué es lo que hace este rol, qué es lo que se espera, qué stack tecnológico es el que está utilizando, eh, y en base a eso también pensar de dónde viene ese rol y qué rol era antes y cómo se fue transformando a lo largo de los años y historia también. Eh, Así que bueno, leamos un poco si quieren. Esto está en inglés, porque el rol es como bastante nuevo, ¿sí? Una herramienta
¿Lo vas Eh, a leer en inglés o en castellano? y para mí es más fácil leer, leer en español, pero bueno, para mí, vamos a ir directamente a qué es lo que busca esta empresa. Esto es un rol de San Francisco, Analytics Engineer, la empresa Retool, y está buscando un tipo de desarrollador que se maneje con todo este tipo de tecnologías, que haga pipelines, diseñe estrategias, supongo, de arquitectura de Business Intelligence, Analytics. Acá abajo está un poco el skill set de las herramientas que esperan que utilice este rol. Vemos un montón de herramientas, seguramente, pero bueno, no sé ahí si Santi querés contar un poco cómo surgió este rol y cuál es la herramienta, digamos, principal que le empezó a dar como este nombre a, al Analytics Engineer. Ahí la Sí, gente. a ver, lo que es el nombre de Analytics Engineer, lo, lo- se empezó a escuchar un poco, ¿no?, a partir del 2018 más o menos, un poco de la mano de lo que es DBT, que es la herramienta que más se usa hoy para modelado de datos, por lo menos dentro de lo que es lo que se llama el Modern Data Stack. No sé si necesariamente lo inventaron ellos, pero sí un poco se lo apropiaron. Y acá es donde creo que arranca un poco el humo alrededor del nombre, ¿no? Porque si arrancás a buscar cualquier job description de gente que busque un Analytics Engineer, básicamente es Analytics Engineer es igual a DBT. O sea, están buscando una persona que conozca esa herramienta. Y es medio raro eso, porque de la misma forma que saber Airflow o saber Spark no te convierte en un data engineer, saber DBT yo creo que no necesariamente te convierte en un analytics engineer, pero es un poco lo que pasa en la industria, ¿sí? Independientemente de eso, lo que vienen a buscar o la necesidad que tratan de cubrir, y un poco se ve ahí, es una persona que cree modelos de datos. Puede llegar a crear tableros también dependiendo de la empresa, pero viene más orientado a eso, ¿no? Armar la capa analítica o agarrar un data lake y formarle un data warehouse arriba como para cerrar el gap entre la parte más de ingeniería y la parte más de los analistas después de negocio de datos. Eh, que es un poco lo que antes se llamaba Business Intelligence, ¿no? Cada tanto en la industria tiramos un rebranding y le ponemos un nombre distinto sin cambiar demasiado las responsabilidades. Eh, pero pasa eso. Al principio capaz se llamaba soluciones de eh, mejora en la toma de decisiones. Después más adelante creció la parte de datos, le dijimos Business Intelligence, ahora le decimos Data Analytics o Analytics Engineering, sin que cambie demasiado. No somos los únicos que capaz metemos un rebranding cada 5 años en la parte de data, pasa también en marketing, que en su momento se llamaba marketing digital, después pasó a llamarse marketing performance, después pasó a llamarse growth Growth, ¿no? y Es siguen ahora. siendo, sí, Se va son evolucionando. básicamente matices de lo mismo, ¿no? Sí, como el ETL Developer que fue creciendo también y este rol es como un poco como que abarca varias frentes, ¿no? Del proceso desde que el dato se ingesta hasta la explotación, ¿no? Y unas herramientas quizá que más ayudan, digamos, a definir este rol y cómo se fue diseñando tiene que ver mucho que ver con DBT, que es una herramienta de modelado de datos que te permite disponibilizar los modelos para que los equipos puedan, digamos, consumir la información un poco más limpia. Eh, Estoy leyendo acá el chat mientras estoy hablando. Acá Fido dice, ¿cómo hago para arrancar a meterme en el mundo de datos para ser un Analytics Engineer? Sí. Si querés, Fido, escribime un Slack el lunes y arreglamos. Pero más a nivel general,
Veamos un poco ahí qué tecnologías piden, ¿no? En cualquier show description, independientemente de la empresa, te van a pedir seguro SQL de mínima. Te diría que para cualquier rol de datos, ya sea data science, data engineer o lo que fuera, SQL, porque si no, sin eso no podés hacerte con la información, ¿no? Es como que es siempre la primera milla. Algún framework de modelado de datos, el más común es Kimball, Star Schema, podés saber algo de Snowflake, podés saber algo de Data Vault, pero es como que si conoces eso, seguramente también conoces Kimball. Eh, Conocimiento de negocio para poder interfacear con las necesidades de lo que te pidan, eso lo vas a necesitar en cualquier tipo de rol de desarrollo de software en general, no solamente en datos. Y sobre todo en lo que es Analytics Engineering vas a necesitar saber alguna tecnología cloud, ¿no? Es como comentaba Marquitos hace un rato, lo que era el ETL Developer en su momento terminó evolucionando como un Pokémon a esto nuevo, un poco de la mano de las tecnologías de la nube, ¿no? Entonces si sabes GCP o AWS o Azure, seguramente te va a ayudar bastante. Me gustó el concepto este de Pokémon, ¿no? Como, como arrancó siendo un Charmander, ¿viste? Y después termina siendo un Charizard. Eh, está buenísimo. Total. Ahí sabes que creo que estaría bueno capaz ver a nivel general cuáles son los roles que hay en data, ¿no? Y ver cómo encaja esto dentro de lo que es un equipo de datos moderno. Si querés, paso ahí el link por el Dale. chat justo en la página de DBT, ¿no? Que explican qué es Analytics Engineering. Yo no coincido del todo con alguna de las cosas que ponen acá, pero bueno, nos sirve por lo menos un punto de partida porque tienen como los tres pilares, ¿no? Creo que hay una tablita un poco más abajo. A ver. Acá, ¿no? Claro, ahí está. Si le puedo hacer un poco más de zoom. Sí, fíjate que ahí un poco están olvidando de la parte de Data Science, así que no sé si quedó ahí Tevi en el chat, pero un poco va a llorar. Pero están manejando lo que es el punta a punta del ciclo de vida de un dato, ¿no? Desde que se genera hasta que se consume. Vos tenés los data engineers que son un poco también lo- los plomeros de data en definitiva, ¿no? Los que te conectan el dato desde su fuente de origen para que te llegue al data lake, que es después el lugar donde lo llevas a los distintos tableros o aplicaciones donde se va a terminar consumiendo. Son los que más manejan hoy los pipelines, por eso también un poco el nombre de plomero. Eh, Toda la parte de desarrollo de endpoints de Machine Learning, ponele que podría ser un Data Engineer, también puede ser un MLOps, dependiendo de la empresa. Y bueno, acá dice como Data Warehouse Performance Optimization, que podría ser un Data Engineer, como no. Esto obviamente es la interpretación de DBT de que hace un Data Engineer, pero en términos generales son los que te llevan la data al Data Lake y se aseguran de que tenga toda la organización, los permisos necesarios para poder consumirla, segmentados por el rol y bla, bla. Del otro Acá, lado tenés los Data Analysts, que son los que van a usar esos datos para hacer análisis profundos, encontrar tendencias, armar dashboards también incluso. Y ahí, a la par de los data analysts, si bien no está dibujado acá, estarían también los data scientists, que también son parte de los consumers, ¿no? La diferencia es que unos van a hacer análisis y los otros van a hacer aplicaciones. Y acá un poco lo que buscan en el medio es cerrar el gap desde los datos crudos que te deja el data engineer, pero capaz no están listos para ser analizados o no están listos para ser analizados por una persona sin tanto conocimiento técnico. Eh, y entra todo lo que es el producto de datos del Data Warehouse, ¿no? Aplicarle la lógica de negocio arriba de esto, hacer limpiezas, hacer agrupaciones, mapeos, cruces de datos para enriquecerlo, toda la parte más de featuring, toda la parte de armar segmentaciones con esos datos, que no sea necesariamente el dato como viene. Bueno, entra ahí en el medio de las dos cosas.
Acá es donde creo que empieza la diferencia o la discusión entre qué es un BI analyst o un BI developer, que es una persona que hace business intelligence, versus qué es un analytics engineer, porque si yo leo esta descripción de acá, hace 5 años te digo, esto es BI. Es como que no termino Sí. de entender cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, ahí creo que la discusión más importante al margen de qué es un analytics engineer es un poco qué es un ingeniero en definitiva, ¿no? Y creo que pasan en todos los roles de data, no solo en este, pero bueno, un poco este es el que nos trae hoy, ¿no? Tal cual. Acá en el chat dice, estabas hablando del Data Engineer y Ger puso plomero del Titanic. Y después Vergesio puso, ¿son los que más se hacen los capos? Me dice. Aikaku Un también poco sí, pasó un enlace de la diferenciación entre un Analytics Engineer y un Data Engineer. claro. Creo que estaba bueno también, a ver. Sí, en ingeniería te habla un poco más de temas de CI/CD, temas de Bash, bueno, todas las herramientas de ETL, ¿no? Spark Hadoop. Claro, top skills Eh, que requieren para un ingeniero de datos. Creo que lo más importante para el ingeniero analítico, o sea, si sabe de SQL, creo que tiene gran parte, ¿no? De la batalla ganada, por así decirlo. ujú, Eh, y creo que hoy el resto complementa, hoy con experiencias con DBT. O sea, si vos sabés SQL, lo puedes explotar un montón. Y obviamente complementarlo con nuevos stacks tecnológicos. Eh, eh, y ahí te tiro una pregunta un poco más filosófica, ¿no? Tirando esto. Vos acá tenés SQL, DBT, comunicación, Python y después, bueno, herramientas del Modern Data Stack que son básicamente ahí te están listando un par de BI y un par para hacer extracción de datos. Eh, ¿Cuál pensás que es la diferencia entre un analista de BI y un analytics engineer viendo esto? Viendo esto que está acá. Sí, o sea, viendo las cosas que te piden para un analytics engineering. Y creo que, o sea, la diferenciación es más que nada el análisis de negocio, ¿no? O sea, eh, hoy un BI es como que está mucho más metido en el negocio, sabe cuánto vende la empresa, cuánto vendió la empresa en los últimos 6 meses, si mejoró, si empeoró. Y un análisis engineer quizás se encarga de que vos puedas consumir esa información o agregarle featuring a la información para que vos puedas ver Mm, distintas verticales, ¿no? O sea, puedas responder. O sea, como que te ayuda a disponibilizar que vos puedas responder nuevas preguntas de negocio. Eh, mm. ¿Vos ahí qué opinabas, Santi? ¿O querés Sí, contarme? bueno, acá es donde entra la discusión, ¿no? Porque dependiendo de la empresa le van a poner un nombre u otro. Y mismo en la misma empresa también, ¿no? Me pasaba un poco en Despegar que había un montón de equipos de BI y el equipo en el que estaba yo, que era el core, digamos, eso que decís vos de saber cuánto vendió la empresa en el último mes, no lo sabía ninguno. Y si lo sabía era porque lo vio en un tablero, pero no porque era parte de su rol, ¿viste? En cambio, los analistas de BI que sí estaban en los otros equipos, sí hacían más análisis de negocio, pero no sabían capaz metodología de modelado. O sea, de pedo si sabían que era un modelo estrella eh, y no tenían contacto con el core. O sea, capaz en distintos países había gente que contrataron de BI para hacer esos análisis o porque capaz conocían SQL, pero eran completamente silos, ¿no? Eh, un poco a mí lo que me pasa con eso y diferenciándolo capaz con ese BI core que se hacía en su momento versus lo que es Analytics Engineering, viene un poco de la mano de que la industria de datos en general está muy atrasada con respecto al desarrollo de software más tradicional, como puede ser backend o front,
en lo que son buenas prácticas de desarrollo, ¿sí? Si vos te vas a cualquier equipo que esté manteniendo una aplicación, los flacos ya de una tienen todo lo que es el CI/CD, todo lo que es bueno, monitoreos, todo lo que son las herramientas para detectar deuda técnica de manera automática. eh, y nosotros, si comparo cómo labura un equipo de datos hoy, estamos a años luz, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que entra un poco la parte de ingeniería. Y ayer, un poco preparando esta charla, eh, estuve buscando de dónde salió que es un ingeniero y de dónde salió que es un ingeniero de software, ¿no? Que no la voy a hacer súper larga porque puede Obvio. durar 3 horas, Nos pero vamos a las 12 sí, hoy. sí, 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 Así es que, tipo el capítulo de The Big Bang Theory, ¿viste? Que te cuenta desde el inicio de los tiempos, pero si vos, no sé, en la Edad Media, por decirte algo, pedías que te arme una casa, la casa no te la iba a armar un ingeniero. O sea, cualquier chango, cualquier albanil de esa época te levantaba una casa. Lo mismo pasa hoy. El tema es cuando vos creces en escala. Un albanil te puede levantar una casa, lo que no te va a levantar es un puente. Entonces, todo el concepto de ingeniería en sí viene de la mano de lo que es la escalabilidad y la parte de hacerlo repetible, en definitiva. Cuando eso lo llevas a lo que es el desarrollo de software, un ingeniero de software empezó a nacer alrededor de lo que fueron las misiones espaciales, ¿no? Cuando empezaron a hacer programación en serio con el objetivo de llegar a la Luna, es donde transformaron a la gente que escribía código, que eran básicamente los albaniles de esa época, eh, a que sean este rol nuevo que se inventó. Y en Data creo que está pasando un poco lo mismo ahora. Si vos agarrás un BI del 2015, los modelos eran súper redundantes. Cada vez que se quería hacer un tablero nuevo era un proyecto desde cero. Si fallaba, te ibas a enterar cuando te escribía el referente de negocio porque no tenías alertas. El proceso de CI/CD era nulo. Y así con todas esas buenas prácticas que tiene el desarrollo de software, ¿no? y Eh, como que el objetivo es como que todo lo que hagas, pienses en cómo va a crecer, ¿no? O sea, que sea escalable a futuro y no te quede solamente construir la casita, sino eh, pensar cuando tengas, no sé, construyas otro piso, si lo va a poder soportar lo que está abajo, ¿no? Ahí teníamos una consulta creo que más de anterior, de- dice, si todos hacen más o menos lo mismo, ¿por qué están diferenciados? Eh, consulta Nacho. eh, Sí, no sé si pregunta entre el Data Engineer y el Analytics Engineer o entre qué roles. No sé si estás por ahí, Nachito. Pero volviendo un poco a lo de recién, mientras, creo que la parte de Analytics Engineer, y ahí un poco es donde entra la discusión de si un flaco que sabe DBT es un Analytics Engineer. A mí la respuesta es no, porque vos podés usar DBT usando SQL estándar, subiendo la query ahí como la podrías estar subiendo en cualquier otra plataforma y listo. Para mí un flaco que hace Analytics Engineering es una persona que se ocupa de aplicar técnicas de ingeniería al desarrollo de modelos, eh, para esto que hablamos, ¿no? De hacerlo lo más repetible y lo más escalable posible. El hecho de que estén testeados, estén documentados, el hecho de entender el impacto, el hecho de armar un proceso CI/CD, o si no lo van a armar ellos, de saber cómo usarlo. Por la parte de que tengan componentes reutilizables, ¿no? El hecho de armar tablas dimensionales y de hechos que no sean repetitivas entre distintos proyectos, toda la parte de macros que te deja hacer DBT, evitar tener el código repetido, que es algo que cualquier persona que desarrolló software es como de las prácticas principales, pero capaz en data no pasa tanto. Viene un poco por ahí la mano. Y cómo modularizar, ¿no? Que esto que hagas te sirva para aplicarlo Tal. a todos los modelos de datos que vos te interese tener esa información, ¿no?
Eh, Total. Está buenísimo ahí eh, las preguntas que van surgiendo. Está buenísimo que interactúen ahí en el chat. Está buenísimo. Vergés, se menciona mucho DBT. ¿Qué es DBT? Capaz los que ya están Excelente. metidos en el tema capaz saben, pero para alguien que entra a cero es un poquito más complejo de entender. Podemos contar un poco, si quieren, qué es DBT. Nosotros hoy en modo utilizamos esta herramienta que lo que nos permite es poder tener como un control acerca de todos los modelos de datos que tenemos, aplicarle alertas, test, eh, subirlos a producción, que corran cada cierto tiempo, se integran con otras herramientas también. Eh, no sé, ahí Santi, si querés agregar tipo algo más de para vos qué es DBT, si tuvieras que decirlo lo más simple posible y no meternos tanto en lo técnico. Sí, primero te tiro la definición vende humo de DBT, de la página de DBT. Ellos dicen que son la T del ETL. O sea, es una herramienta para transformación de datos. ¿Para qué se usa? Es un framework de transformación de datos que está orientado a aplicar buenas prácticas de desarrollo de software en justamente lo que es el armado de modelos de datos. Por eso está tan relacionado con lo que es el hecho de los analytics engineer, ¿no? ¿No? Esto que estamos hablando de decir, bueno, si vas a armar un modelo que esté bien documentado, que esté bien testeado, que esté modularizado, que tenga un proceso CI/CD, DBT no es la única herramienta que existe, de hecho estas cosas se hacían capaz antes de que exista, pero te lo facilita mucho. Tiene un montón de integraciones con lo que hoy se llama el Modern Data Stack, que son un conjunto de herramientas open source que giran en este ecosistema con distintas funciones. Y es muy fácil implementar estas cosas que estamos charlando. Por eso está tan relacionado con lo que es ser un Analytics Engineer. Para mí, no sé si es condición necesaria, pero seguramente no es condición suficiente porque si estás usando DBT pero no estás ni testeando, ni haciendo componentes modularizados, ni nada de lo que hablamos, es como que sos un falso ingeniero, ¿no? Pero por eso se usa tanto hoy en día y por eso tantas empresas nuevas que hoy están haciendo su plataforma de datos la eligen como punto de partida, ¿no? Ahí Santi estaba buscando alguna imagen capaz para representar dónde entra DBT. Capaz esta es un poco genérica, pero eh, como que está la parte de la ingesta. No sé si estás viendo ahí, Santi, pero eh, se ve la parte de donde ingestan los datos, donde se toman los datos de las fuentes de información. Llevas la data a un estadio en el que la data está más cruda y hay que empezar a quizás hacer algunas transformaciones, pero esto ya puede consumir sin importar en el estado que esté los datos, digamos. O sea, vos podés tener data muy cruda y aún así poder disponibilizarla en el estado que esté. Obviamente queremos que los datos estén limpios para que su consumo, que tenga un proceso seguramente de data quality y demás, para que después puedan ser explotados. Como que facilita mucho el hecho de que los datos, la explotación de los datos, ¿no? Al final donde se va a consumir en gráficos o, o en modelo de machine learning. Hay una foto de un bostezo. Eh, pero bueno, nada, no queremos entrar tanto en esto técnico, sino más que nada saber digamos, esto de dónde entra esta herramienta y el rol de Analytics Engineer. Eh, Total. Sí, ahí te sumo que un poco la cosa que lo hizo tan masivo es que está basado en SQL y hoy cualquier persona que salga de un bootcamp de Data Analytics sabe SQL en mayor o menor medida, entonces es como que la barrera de entrada es muy baja para una persona que lo quiere arrancar a usar versus capaz una tendencia que había hace un par de años de que todo el mundo aprenda Spark, que Spark también lo podés usar, pero ya tenés que empezar a tener otros conceptos de ingeniería de datos que son una patada y capaz un poco más complicado para una persona que está buscando su primera experiencia, ¿no?
Eh, Totalmente. Y digo, si sabes, yo decía antes, si sabes SQL, digo, tenés una parte ganada, digamos, para facilitarte el camino en DBT, pero es porque DBT utiliza el lenguaje de SQL como base para, para el trabajo. O sea, si vos sabes SQL, puedes directamente trabajar en DBT. Cambian algunas cosas que tenés que saber acerca de cómo funciona los URSIs y cómo es todo ese, con la conexión de los modelos, de cómo corren y demás. Eh, pero puedes integrarte rápido en equipo y aprender rápido un montón de cosas. De hecho, yo no sabía, en mi experiencia anterior no había utilizado DBT y, y en un año pude, digamos, manejarlo sin ningún tipo de problema. Así que creo que es cuestión, digamos, eh, de ayornarse, adaptarse a esta nueva herramienta. ¿Un año te llevó a aprenderlo? No un año, pero digo, todas las cosas, o sea, viste que uno va aprendiendo de a tandas y vas aprendiendo cosas cada vez un poquito más, un poquito más. Pero ya digo, en un par de meses ya podés utilizarlo, podés deployar nuevos modelos. Ahí. No me quemé, dice el chat. No me quemé. Dice, si quiero arrancar de cero en el mundo de data, ¿me conviene arrancar como Data Engineer o Analytics Engineer? Está buena la pregunta esa. Sí, depende mucho de tu formación. Para mí todo lo que es analytics, y no necesariamente analytics engineering, ¿no? Porque acá justo estuvimos hablando de estas dos, pero hay un montón. Para mí la forma más fácil de arrancar a laburar en data es más la parte de data analytics o de BI, dependiendo de la empresa, porque es como, o sea, si sabes manejar Power BI o Tableau o alguna herramienta para hacer tableros, es un buen punto de entrada para arrancar con algo que no es tan complejo a nivel técnico, ¿no? ¿Por qué te digo que depende de la formación? Porque si vos venís del lado de ciencias económicas o de administración o de lo que sea, capaz no tenés una base tan fuerte en programación, pero sí tenés un conocimiento de negocio más alto que la gente con la que vas a competir por ese puesto, digamos, y aprendiendo algunas de estas herramientas que no son tan complejas a nivel técnicas, es una buena forma de empezar a trabajar en equipos de tecnología sin necesariamente tener una formación técnica. Ya para lo que es data engineering en particular, son personas que trabajan mucho con lo que es la parte de programación, interactuando con APIs, levantando servicios en la nube, con todo lo que es orquestación, con lo que son ya herramientas más técnicas, capaz tener que saber de CI/CD. Entonces, si venís del palo de sistemas, seguramente vas a poder arrancar a laburar de eso en un rol junior o de trainee, pero en mi experiencia personal me resultó más fácil arrancar por eso y de hecho mi primer laburo en data fue haciendo tableros en una consultora, ¿no? Sí, como el clásico BI, ¿no? Clásico. Sí. De hecho, capaz está bueno ahí, no sé si querés comentar, Marquitos, cómo arrancaste vos en data. Justo la pregunta que está en el chat, como que me viene al pelo. Dice, ¿Excel es una base de datos? Una pregunta polémica. Pero bueno, todos arrancamos por ahí, me parece, ¿no? O sea, creo que la primera interacción que hemos tenido con una tabla o lo que sea, así, mi experiencia siempre ha arrancado con Excel, con las funciones de buscar B, con el SUMIF, COUNTIF y todo lo demás, el con famoso contar sí o el sumar sí. Eh, y arrancás por ahí, o sea, viendo tablas, datos, cómo funcionan. Después recuerdo que en la empresa en la que trabajé, mi primera experiencia en datos, utilizábamos una herramienta que era con licencias, entonces no era una herramienta open source, entonces todo lo que aprendías lo tenías que hacer en esa herramienta. Y si bien aprendías las lógicas de las bases y de datos de datos, si vos querías llevar eso a otro lado, era como difícil, digamos, sacarlo de ahí.
Eh, dice, qué sensible esta gente de AI, dice Bolivius. Vergés dice, una biblioteca está cegando. Sí, Ah, dice, Tevi me carga porque sí, cuando me dicen que laburo en BI me pongo mal. Eh, sí, ahí un poco siguiendo con la consulta de hace un rato, ¿no? Yo cuando quería laburar en data, básicamente lo que hice fue, me hice un par de cursos de Tableau, que era la que más usaba en ese momento. Hoy si lo querés hacer eh, para lo que se busca más hoy en día, te diría que hagas de Power BI, pero es básicamente lo mismo. Y es eso, o sea, creo que ni sabía SQL en mi primer laburo. O capaz sabía hacer una consulta muy básica, pero todo lo que es la parte de modelado de datos es como que después lo vas capturando, ¿no? El tema es tener por lo menos una base para arrancar. Y después te vas moviendo. Una vez que ya estás laburando en esto 8 horas todos los días, los conceptos técnicos los agarrás. Lo más complicado siempre es conseguir la primera experiencia, ¿no? Capaz acá apuntás está. a una consultora que no paga tan bien como te gustaría, pero ya estando en el mercado es fácil moverse a otra empresa. Acá está, te están diciendo, Santi, que no te olvides de Click. De Clickview. Supongo que se refiere. No lo mencionaste ahí. Lamentablemente no. Hay varias preguntas ahí. Dice, ¿consideran que en el mercado laboral se le dan posibilidades a los perfiles más trainee o junior? Es una gran Depende de pregunta. la empresa. O sea, en modo creo que sí, de hecho el equipo lo armamos con juniors, pero depende mucho de la empresa, depende mucho del contexto del mercado también. En un momento capaz de expansión económica donde están todos contratando, es difícil conseguir gente senior. De hecho, nos pasó a nosotros que cuando estábamos armando el equipo, eh, estuvimos 6 meses buscando un senior, no conseguimos y nos sentamos con los chicos y dijimos, si hubiéramos contratado un junior ya estaría performando. Busquemos gente junior y ocupémonos de capacitarla nosotros. Eh, Pero no ahí, siempre se dan en todos los casos, ¿no? O sea, como, es una particularidad de la estrategia que tomamos, pero no siempre, ¿no? Se da eso en todas las empresas, ¿no? Y creo que hay mucha total, o oferta sea, de gente que quiere entrar también, ¿no? no, y hoy está más complicado porque como las empresas se están achicando o no están contratando tanto, es como que priorizan más seniority, sabiendo que no tienen tanto headcount. Pero obviamente depende de vuelta del ciclo del mercado. Hoy es esto, el año que viene puede ser otra cosa. Depende de qué proyectos tenga la empresa también. Si estás en una consultora que necesita meter a alguien en un proyecto porque le renunció el senior que tenían y lo tienen prendido fuego, van a priorizar a una persona que entre y ya pueda performar. En una empresa capaz como fue en su momento el caso nuestro, que no era que teníamos un proyecto en particular, sino que queríamos hacer crecer el equipo para prepararnos para el crecimiento que iba a tener la empresa, no estábamos tan apurados con alguien que tenga seniority, ¿no? Eh, y ahí también un poco es importante más del lado del management, siempre tener como una proporción de seniors y juniors que tengan sentido, ¿no? Para que la persona que después los esté coacheando no tenga que responder 15 consultas cada 10 minutos. Pero depende mucho de la dinámica, la cultura de la empresa. O sea, hoy en día se está contratando. Si están buscando ahí un cambio a data, yo les diría, tengan paciencia, porque siempre es complicado que una empresa quiera ser la primera que los contrate para un rol, siempre van a querer que ya hayan laburado de eso. Pero si tienen un portfolio, si ya hicieron tableros, si los pueden mostrar, se puede. Ahí tenemos otra consulta que también está buena. Dice, ¿apenas arrancaron en data, le gustó o era todo por la platita? Dice. Eh, Arrancá yo, vos si querés. bueno, cuento mi experiencia, que fue quizás capaz distinta, no sé, a la mayoría, pero cuando arranqué en data, me volvió un poco loco el hecho de todas las cosas que se podían hacer con datos. Y siempre trataba de aprender o de forma
autodidacta, digamos, cómo hacer un join o cómo hacer esto, hasta que tuve esa oportunidad en la que me capacitaron, pero siento que lo disfruté, o sea, eh, como que dije, yo quiero esto, o sea, quiero dedicarme a esto, trabajar de esto, eh, y en el futuro, ¿cómo hago yo hoy para llegar a eso, ¿no? Quizás mi trabajo no era 100% datos, era capaz de llevar proyectos, pero me capacité en data y el dicho la empresa que trabajaba me abrió como también esa posibilidad y ahí fui creciendo hasta llegar a un rol, digamos, en el que pude hacer el switch y meterme directamente en data. Pero mi experiencia personal fue como que no pensé en el salario, de hecho fue algo que eh, dejé por un lado eh, cuando tuve un rol distinto, un poco más enfocado a las personas y sentí que me gustaba más lo técnico y quizás dejé de lado la platita o el salario para dedicarme a lo que me gustaba realmente. Pero bueno, esa es mi experiencia y capaz, sí. Santi, tuviste alguna distinta. Sí, o sea, mi arranque fue medio raro, porque yo eh, soy técnico eléctrico, ¿no? Entonces, cuando terminé el secundario, arranqué a laburar en una empresa de ingeniería eléctrica. De hecho, estudiaba ingeniería eléctrica y estuve 2 años y medio con eso y me resultó un embole primero. Y a su vez con cero proyecciones, porque en Argentina no hay muchas empresas que hagan eso, entonces es como que te vas siempre moviendo por las mismas tres. En ese momento no sabía bien qué era lo que quería hacer, entonces empecé a hacer un montón de cursos de un montón de cosas y dentro de eso hice uno de data y me encantó, hice otro y llegó un momento que dije, che, si estoy estudiando tanto esto, ¿por qué no me dedico a hacerlo profesionalmente? Arranqué a mandar currículum a lo pavote, no sé cuánto tiempo habré estado buscando laburo, entre 3 y 6 meses, no fue tanto. Terminé quedando en una consultora y si bien me moví un poco por la plata, porque lo que me pasaba era que mi viejo labura en sistemas y veía que los trainees que contrataba él cobraban el doble que yo, que ya tenía 2 años y pico de experiencia. En mi primer laburo me bajé el sueldo. O sea, yo estaba cobrando en su momento tipo 16 lucas en ese momento. Eh, Me ofrecieron quedarme en la empresa en la que estaba por 18, que era como wow. Y me terminé yendo a una consultora como analista de BI por 12. Eh, y laburé ahí unos 6 meses haciendo tableros en Tableau, que me encantó porque parecía, bueno, me sentía en Disney, o sea, pasé de hacer proyecto de ingeniería a hacer tablero, parecía un paseo. Y a los 6 meses de estar laburando ahí, me llamaron de despegar y me ofrecieron 30 y obviamente le dije que sí, pero era más del doble de lo que estaba cobrando. Y bueno, de ahí un poco me fui metiendo y es donde más aprendí también de la parte más de desarrollo de software sobre todo, ¿no? Te podría decir que despegaste, Santi. Eh, bueno, acá dice otra pregunta que dice, ¿qué tan importante son las habilidades no técnicas en data y a dónde dirían que uno tiene que apuntar desde lo más o menos técnico? Bien, está buena la pregunta. Yo busqué en Sí, ChatGPT, ¿qué necesitaríamos hoy para meternos en Data Analytics? A ver qué lo mostremos, a ver qué onda. mándale, mándale. Eh, no sé, ¿qué necesito para arrancar en Data Analytics? Y me puso 10 millones de cosas. Eh, pero podemos ir leyendo un poco qué nos responde eh, ChatGPT. Dice habilidades matemáticas, estadística, pero muy básico para mí, ¿no? Más o menos tener una idea de Sí, promedio, mediana, con eso me parece que está bien. sí, o sea, me da un poco de cosa decir que saber sacar un promedio es una habilidad estadística, ¿no? Pero depende un poco del rol. Si vas a hacer data science, sí. Si vas a hacer data analytics, está bueno que te vayas metiendo capaz en temas de inferencia, sobre todo para análisis profundos, pero para BI la verdad es que no hace falta. Después dice programación, me llamó la atención. Dice Python, R.
en el campo de Data Analytics. Librerías, bueno, librería de Python son. Y SQL, pero lo puso como lo último. Eh, Sí. SQL, sí, o sea, podés llegar a conseguir laburo haciendo tableros sin SQL. Qué sé yo, a ver, yo en su momento conseguí, pero no es el mismo mercado, ¿no? Hoy todos los bootcamps te enseñan SQL. Si te estás presentando a una entrevista y el otro candidato sabe eso y vos no, vas a quedar afuera. Entonces está bueno que tengas por lo menos una base. Ya por lo que son lenguajes de programación, está bueno, sobre todo Python, R hoy no tanto, eh, pero no es necesario, o sea, por lo eh, menos no para un junior. Te suma, te diferencia, pero no es algo excluyente para una persona que recién está arrancando. sí, no estoy escuchando Santi, así que no sé qué le pasó a mis auris. A ver ahí. Hola, Ahí está. Justo perdí, buenísimo. te perdí el último. Pero pensé que era yo Eh, o... sí, no sé si salió por el stream, si no, se lo van a perder porque dijo una genialidad. Yo escuché que se movía acá tengo acá el OBS abierto y vi que se movía el ruido. Pero te dice, me quedé con Eh, el que R no es necesario. no, a ver, o sea, si laburás más en un departamento estadístico puede ser, pero ya para lo que es desarrollo de aplicaciones hoy medio no va más. Genial. Después dice, bueno, familiarizarte con herramientas comunes como Excel, Tableau, Power BI. Es una herramienta de explotación de datos o Business Intelligence. Creo que es lo más clave, ¿no? Si estás Sí, sobre empezando. todo para un entry level. Este, es lo más clave y es lo más fácil de aprender. O sea, eh, yo para una persona que recién está arrancando, arrancaría por ahí y le daría especial foco a la parte de visualizaciones efectivas, ¿no? Porque, o sea, cualquier persona hoy agarra Power BI, agarra Tableau y arrastra grafiquitos, ¿viste? Pero se nota mucho la diferencia entre una persona que tiene buenos criterios de diseño visual, sabe cómo armar un formato, entiende la dirección de escaneo de las personas cuando lo leen, el orden del desglose de la información, o sea, es lo que hace a lo que diferencia a un profesional, digamos, de una persona que está jugando con la herramienta nada más. Exacto, acá dice Polybius, hay que matarlos a todos. Dice, los data science está muy sobrevalorado. Acá le están diciendo, vamos Santi, rompela toda crack. Vino la hinchada ahí está a full. Pero no sé si terminamos de responder la pregunta de arriba. Que. eh, a ver. Qué tan importantes son las habilidades técnicas en data? Y a dónde diría que uno tiene que apuntar de lo más o menos técnico. Bueno, como en resumen, no sé, Santi, ¿qué opinas vos? Pues yo diría que como Sí, a ver, enfocarme en una de estas, sí, ¿no? no sé si tira acá más abajo habilidades blandas, porque es larguísimo este listado, boludo. No, Sí, no lo sí, sí, sí. revisemos todo porque capaz me echan, no sé si cumplo yo con todo, pero va a depender un poco del rol que tengas, ¿no? O sea, si sos un data analyst, yo te diría que sí, porque sos el que más va a interactuar con las personas de negocio dentro de todos los roles que vimos en data. ¿Les va a sumar a todos los perfiles? Sí, pero capaz un data engineer no interactúa directamente con los stakeholders del negocio, sino que interactúa con ellos a través de los data analysts o a través de los analytics engineers. Algo que me sirvió mucho a mí cuando estaba arrancando es que no hice solamente cursos de herramientas técnicas, sino que hice cursos, por ejemplo, de marketing digital o de web analytics, que era lo que más interactuaba en ese momento, ¿no? Todo lo que es saber de producto, entender qué miran ellos, ayudan a que puedas dar una solución mejor en definitiva, porque puedes empatizar mejor con la necesidad de negocios. Entonces, obviamente todo suma, te va a sumar más dependiendo de cuánta interacción tengas con el negocio. Ahí no sé cómo lo ves Claro. vos, Marquito, que No, yo había también leído cualquier laburaste. cosa, así que iba a responder cualquier cosa porque leí técnicas, Ok, no técnicas. Pero sí, ok. coincido 100% de lo que vos dijiste.
y si ya trabajaste en negocio o en el sector, algún sector que tiene que ver más con marketing y eso, como que se te va a facilitar un poco eh, esa habilidad te va a servir, digamos, para el futuro. Y acá Nacho pregunta, teniendo en cuenta que DBT nació casi en 2018 y ChatGPT tiene info hasta 2021, ¿cómo ven que cambió el panorama en estos 2 años? ¿Querés responder vos, Santi? Sí, para mí se va a profundizar un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? DBT nació por ahí donde comenta Nacho, como una solución para poder implementar esas buenas prácticas de desarrollo de software en lo que son modelados de datos. Yo creo que esa necesidad que tienen los equipos de profesionalizarse o de acortar un poco la brecha entre las metodologías de desarrollo de software tradicional y lo que es data, se va a ver cada vez más grande, eh, sobre todo con toda esta nueva ola de IA, ¿no? Que es como la segunda ola de hype que hay alrededor de los datos. Hay muchas aplicaciones que se están construyendo hoy en base a datos y va a haber una necesidad de que performen bien en producción, que sean resilientes, que si hay una falla la puedas volver a levantar o te enteres, ¿no? Entonces, teniendo un poco en cuenta eso, creo que se va a necesitar cada vez más que las personas que trabajan en datos eh, no se manejen como si fuera un maxi kiosco y tengan esa buena práctica de procesos de desarrollo eficientes, de CI/CD, de poder manejar todo lo que están haciendo en ambientes, que puedan tirar un rollback si falla, que sepan cuál es la deuda técnica que tienen. Hoy por hoy la deuda técnica la vas resolviendo revisando la mano. No es que tenés un sonar, por ejemplo, que es lo que usa la gente de desarrollo, que directamente te dice, no sé, la cobertura de los tests y cuántas cosas tenés que solucionar y cuántos code smell tenés y todo eso. Entonces, todo ese espacio que hoy nos falta está buenísimo porque lo vamos a construir nosotros. O sea, hay una oportunidad para hacer algo que el resto de los equipos de datos no están haciendo. Y también hay una necesidad del mercado por todas las aplicaciones nuevas que están saliendo. Así que para mí va a ir más orientado a esa falta de profesionalización que hay hoy, ¿no? Genial, acá está medio debatiendo acá en el chat entre varios, si vos confía nomás. Eh, Acá le están preguntando, ¿cómo se entra a trabajar en tu equipo, Santi? ¿Qué tenés que No tener? sé, ¿O contestar a vos, boludo, que pasaste qué tengo la yo? prueba. Eh, ¿La verdad o la verdad? Ah, viendo referencia de los Simpsons. Después te paso el Eh, CBU y no, yo creo que. No, creo que ser un poco sincero con el nivel de experiencia o donde uno está parado, capaz eso te juega a favor, de lo que yo, mi experiencia, y considero. Eh, y también, o sea, saber que todo lo que no sepas lo vas a aprender y si tenés la predisposición. En mi caso había un montón de cosas que yo en mi vida había usado, un montón de stacks, herramientas que nunca había utilizado, como Git, como DBT, como Amplitude, herramientas, digamos, de analítica de producto y demás. No las conocía y es una experiencia que la fui aprendiendo. Entonces, creo que si vos mostrás ese interés de aprendizaje, eh, nada, o sea, creo que te puede llegar a ir bien en una entrevista. Un día podemos hacer algún simulacro de entrevista o algo así como para con alguien que quiere. Creo que está bueno. está buenísimo Ese eso. Marcos me debe guita, no sé. Después lo arreglamos, si querés, después del stream. Eh, Estaban coimeando ahí también por el chat. Abrime una Eh, vacante, Mabel, dice. no, yo ahí lo que sumaría es que obviamente lo que se busca en un rol depende del seniority. Eh, en términos generales, lo que buscas en un junior es proyección, entusiasmo, que tenga ganas de aprender. Este,
obviamente que tenga una base técnica, no vas a agarrar solamente a una persona porque tiene ganas de trabajar, pero que veas como que tiene la capacidad de aprender todas las cosas que le faltan, ¿no? Eh, Después más en un senior, yo lo que busco es que levante la vara del equipo en algún frente en particular. Es lo que se llama un poco el bar raiser, ¿no? Por ejemplo, si voy a contratar a un senior, o si pienso en los seniors que contratamos en su momento, puede ser una persona que sepa más de modelado de datos que todos los que estamos para ayudarnos a fortalecer esa área o ayudarnos a capacitar en esa área a las personas que ya están, o que sepa más de analítica que todas las personas que estamos en el equipo para, de vuelta, coachear al resto de las personas del equipo en eso, o que sepa de vuelta lo mismo en tracking, en governance, o sea, que mejore algún frente o algún área de conocimiento en particular. Eso por el lado más técnico. Después, bueno, siempre vas a ver la parte de fit cultural y toda la parte más soft. El fit cultural. Y dice, ¿qué tan importante es distribuir la fecha de cumpleaños de los miembros del equipo? Ahí están Sí, tirando... que no cumpla en noviembre es importante porque ya cumple 20 personas en noviembre, se complican los regalos. Se tendría que adelantar el Este, aguinaldo para noviembre para suplir todos los regalos de... Nos pasa que en el equipo somos todas personas que cumplimos la misma fecha y a veces cuando llega esta fecha tenemos 100 millones de cumpleaños, pero eh, buscamos piscianos o no, acuarianos, ya no sé. Dice, no, no, no. Gumi dice, ni Primera hablar, siempre lista, con chao. la, siempre con la mentalidad de que las herramientas disponibles están para servirnos a nosotros. Acá están diciendo fechas de cumpleaños de cada uno. Son todos de noviembre, la puta madre. Eh, ¿Qué tan importante es el gusto de helado? Viste que se pregunta para romper el hielo siempre, todas las presentaciones. Sí, menta granizada out también. Claro, menta granizada quedan. Chao. Es el filtro, el filtro clave para avanzar. Eh, Así que, nada, esa un poco la idea, ¿no? Del stream de hoy. No sé, Santi, eh, si querés que sigamos un poco más o, no sé, ahí la gente, Eh, ya es digo sí, yo creo que viernes. lo que teníamos un poco lo cubrimos. Llegamos a una hora, lo cual es increíble. Yo viéndolo, el punteo que teníamos, pensé que a los 10 minutos ya estábamos cerrando. No sé qué hacen 21 personas conectadas ahora. Así que 21 exitazo personas. total. Yo pensé que iba Si a esto haber no cero. funcionaba, sí, total. Con Marquitos antes de arrancar estábamos como los nenes antes del cumpleañito, ¿viste? Ahí pensando que no iba a llegar nadie. Así Con el que gorrito, ¿viste? Me faltaba ahí. sí, si no funcionaba íbamos a streamear Rocket League. Así que bueno, creo que vamos a volver a hablar de data. No sé si la semana que viene, hay que ver qué temas hay. Estoy para un Rocket League Este, una vez cada tanto. este, Rocket League, mientras hablamos de data, puede ser un formato interesante también. Streamealo vos porque mi compu no lo banca nomás. Eh, y nada, no sé si querés pasar el chivazo de las redes y con eso vamos. Dale, sí. Hay una pregunta más de cómo creen que los datos pueden potenciar a los productos y en su experiencia, ¿es difícil romper los silos? Es una buena pregunta. Si querés, vos responder la primera y yo puedo complementar la segunda si querés. Sí, está bueno porque vos laburás como data analyst en un equipo de producto también, ¿no? ¿Cómo pueden potenciar los datos un producto? De un montón de formas. La primera y la más fácil de implementar es saber cómo está interactuando la gente con ese producto, ¿no? Si no lo medís, no vas a saber primero si la gente lo está usando, si lo abre pero se queda en una parte del flujo. En el caso nuestro, por ejemplo, somos una billetera, tenés que saber si llegan a tu objetivo final, que es básicamente que hagan un pago o que envíen dinero, ¿no? Si tenés mucha gente que se está quedando en una parte del flujo en particular, puedes ver
de hacer algún experimento, de hacer algún cambio para mejorar esa tasa de conversión. Eso por el lado más tradicional de facilitar la toma de decisiones. Después tenés toda la parte de personalización, que es básicamente cambiar el contexto de lo que le mostrás al usuario dependiendo de su comportamiento previo. El caso más tradicional es Netflix, que no le muestra todas las películas a todo el mundo, sino que te muestra cosas que ellos creen que te pueden llegar a interesar en base a las cosas que te interesaron antes. Y bueno, así hay un montón de cosas que se pueden hacer hoy y se abre mucho más el abanico con todo lo nuevo que está saliendo también de IA generativa, ¿no? Sí, y como que quizás usas un montón los datos, pero no te das cuenta. O sea, capaz no sos consciente de que el producto que estás utilizando por atrás está hecho a base de datos. Vos usás Spotify y utilizas el Daily Mix que te recomienda las canciones que te podrían llegar a gustar. O sea, sabes que estás comiendo un producto que se alimenta a base de datos. Y te decía, si es su experiencia difícil romper los hilos, creo que es un problema que tienen todas las organizaciones. Eh, Creo ahí la clave es la comunicación y la sincronización de los equipos y que todos estén, digamos, también alineados a la definición de los productos y que todos trabajen en conjunto para lograr el objetivo final que es entregar valor. Eh, pero bueno, sí, es un problema que todas las organizaciones tienen en mayor o menor medida. Pero bueno, en experiencia he trabajado en empresas que quizás sí es más difícil, otras se puede charlar y se termina resolviendo, y otros lugares en los que capaz proyectos que imposible destrabar, que me ha tocado trabajar en el pasado, pero sí es algo que un gran tema para hablar un montón de horas también es. Eh, Hay un par de preguntas más. Romance un counter, dice ahí. ¿Cuántos cafés te tomaste hoy, Santi? Creo que es el 60, ¿no? Eh, Este que estás ahora. sí, le contaba a Marquitos antes, yo me tomo uno por reunión, tendría que contar cuántas reuniones tuve. Pero creo no menos de 6, así que ya estoy medio... Creo que después de cierta cantidad de café empezás a alucinar o una cosa así, así que cuando empiezas a hablar cosas raras, ahí Santi, te vamos a tener que cortar el café. Sí, sí, sí. Eh, bueno, genial. La verdad que un montón de preguntas. ¿Hace cuánto te haces un chequeo médico? Sobredosis de cafeína. Cuídate, Santi. No, no, si no lo veo no me afecta. No, está buenísimo. Ahí pensaba, Marquitos, en base a lo que comentaste, podemos hacer en otro momento otra sesión de cómo plantear objetivos para un área de datos, un poco para que esté alineado al valor del usuario. Eso creo que está bueno y da para charlarlo un rato largo. Eh, así, así que creo que no mucho más. Yo no sé si quedó alguna pregunta colgada. Eh, Ahí ya respondiste en el chat, así que si código se identa con espacios o tab, dice, y se cae de risa. Siempre está. Martín Tumbo. Es lo primero que vemos en las entrevistas es si intentan con espacios. Es parte del preocupacional, de hecho. ¿Cuál es tu cita romántica preferida? Eh, bueno, no sé, ahí si quieren podemos ir cerrando. La idea es que este espacio sea, eh, digamos, para así descontracturado, que charlemos, que tiran temas, que los enfoquemos a distintas temáticas, cada stream, que lo podemos ir mejorando entre todos. Eh, Síganos en las redes que nos ayudan un montón. Tengo data en YouTube. Próximamente va a estar en Spotify. A ver como una especie de capítulo más acotado. Bueno, en Twitch nos sirve un montón. Y en Twitter también estamos, así que todos lo van a encontrar con el Tengo Data. Después están creo que los links en las páginas.
Y, y nada más, no sé, Santi, ¿querías comentar algo? También tenemos el Discord para Eh, la comunidad, pero no sé ahí si ya hacerlo o esperar un tiempo. Esperemos. Veámoslo después. Arrancamos hoy medio a los tumbos, así que nos faltan ahí un par de cosas más de la parte de redes. No, gracias por estar acá un viernes a las 8 de la noche, están completamente locos, así que gracias por sumarse. Cualquier duda que les haya quedado de los temas que estuvimos hablando hoy, nos pueden escribir por esas redes y lo revisamos. Así que nada, bueno. Nuevamente, gracias por sumarse hoy y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Sí, me sumo ahí a los agradecimientos de Santi. Y también coméntenos si qué le gustaría, qué contenido le gustaría también consumir y que, no sé, si le gustaría que venga un data engineer o un data scientist y charle con nosotros y que le puedan hacer preguntas. Así que nada, tienen ideas y nosotros las vamos a recibir. Ahí dicen buen fin de, chiste interno. Buen Eh, fin si no de... dicen buen fin de se pudre todo. Bueno, buen fin de gente. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias por sumarse.